ahí estaban ellos, jugando a la familia perfecta, mientras yo, la financiadora oficial del evento, quedaba borrada de la lista. Como si fuera invisible. Como si mi firma en el cheque no valiera ni para envolver tamales. Cuando abrí el mensaje de mi suegra diciéndome que no estaba invitada a la boda, sentí que el mundo se me venía encima. ¿Cómo era posible? Yo había hecho la reserva, pagado el catering y hasta la factura estaba a mi nombre. Pero claro, en Coyoacán, parece que el apellido pesa más que el dinero. Me imaginé a todos brindando con el vino que yo pagué, bailando en el salón que yo reservé y tragando las carnes frías del buffet que yo elegí, y juro que sentí que me hervía la sangre. Lo que nadie esperaba, era que esa, invitada no deseada, tenía más poder del que creían. Porque si algo tengo claro es esto, quien paga, manda. Y ese día, mi silencio sería más caro que todo el banquete junto. El sonido de una notificación rompió la calma de la tarde mientras tomaba un café en la pequeña terraza de mi departamento en Coyoacán. Tenía el celular sobre la mesa, junto a una carpeta llena de facturas y recibos que había estado revisando para confirmar los últimos pagos de la boda de mi cuñada. Cuando vi el nombre de mi suegra en la pantalla, asumí que sería otro mensaje de agradecimiento por todo el esfuerzo que había puesto en la organización, pero lo que leí me dejó con el corazón detenido por unos segundos. No será necesario que asistas a la boda. Hemos decidido que será un evento más íntimo, solo familia cercana. Sentí que el estómago se me hizo un nudo y la sangre me subió al rostro. Parpadeé varias veces, convencida de que quizá estaba malinterpretando las palabras, pero no, estaba escrito con una frialdad que dolía. Respiré hondo, tratando de procesar lo que acababa de leer, y mis ojos se detuvieron en los papeles que tenía frente a mí. La reserva del salón, el catering, las flores, la música, incluso la factura de los fotógrafos, todo estaba a mi nombre. Todo lo había pagado yo. Cerré los ojos por un instante y sentí como una mezcla de indignación y sorpresa se instalaba en mi pecho. Lo irónico era que la boda, esa boda que ahora me prohibían presenciar, existía en gran parte gracias a mí. Había invertido horas, llamadas, reuniones, y sobre todo, dinero. Cada detalle había pasado por mis manos. El mantel que cubriría las mesas, el menú degustado hasta el último bocado, la selección de vinos, todo. Y ahora, de pronto, resultaba que no era lo suficientemente cercana como para asistir. Me quedé mirando el mensaje, buscando entre líneas alguna explicación, pero no había ninguna. Ni una disculpa, ni un gracias, ni siquiera un simple reconocimiento. Solo la fría sentencia de que mi presencia no era bienvenida. Y ahí, en medio de mi sorpresa, me descubrí sonriendo con un humor que apenas entendía. Pensé en la ironía absurda de la situación, yo, la que financió medio banquete, la que eligió hasta el color de las servilletas, quedaba oficialmente excluida. Tomé otro sorbo de café, ahora frío, y supe que ese mensaje era mucho más que una simple notificación. Era un aviso, uno que no podía ignorar. Mientras el mensaje seguía brillando en la pantalla de mi celular, mi mente viajó inevitablemente a los últimos meses, a todo el esfuerzo que había invertido para que esa boda fuera perfecta. Recordé la primera reunión con mi cuñada, cuando me pidió ayuda porque, según sus palabras, yo era la única que sabía organizar eventos con buen gusto. Lo dijo con una sonrisa halagadora, y yo, ingenua, lo tomé como un cumplido sincero. No imaginaba que detrás de esa sonrisa se escondía el plan de convertirme en la patrocinadora oficial de una celebración de la que ahora me dejaban fuera. Pasé semanas enteras recorriendo salones de eventos en Coyoacán, comparando precios, pidiendo presupuestos y verificando cada detalle como si fuera la boda de mi propia hermana. Encontré un lugar hermoso, con ventanales enormes y una terraza con vista a las jacarandas, el mismo salón que ahora sería escenario de una fiesta a la que yo no estaba invitada. Me encargué personalmente de reservarlo, de negociar cada peso, de asegurar que el menú fuera variado, con opciones para todos los gustos. Probé cada canapé, cada plato fuerte, cada postre, porque quería que todo saliera perfecto. El catering fue otro capítulo. Pasé tardes enteras revisando menús, probando vinos y buscando un equilibrio entre calidad y precio. Elegí personalmente los centros de mesa, los manteles, las flores, incluso las velas que darían el toque final al ambiente. Hasta el mariachi que tocaría durante la recepción fue recomendado por mí, después de escuchar más de 20 grabaciones para encontrar al grupo con el tono perfecto. Cada factura, cada anticipo, cada depósito, todo salió de mi bolsillo. Y mientras hacía todo esto, jamás escuché un solo «gracias» real. Todo eran frases cortas, secas, casi automáticas,
como si mi apoyo fuera una obligación y no un gesto de buena voluntad. No lo hacía por reconocimiento, pero tampoco esperaba que, después de todo, terminaría convertida en la gran ausente de la noche. Era como si hubiera planeado mi propio borrado. Lo curioso es que en cada reunión, mientras hablábamos de flores, vinos y fotógrafos, todos sonreían como si estuviéramos en la misma página. Ahora entendía que la única página que yo ocupaba era la de los pagos. Respiré profundo y cerré la carpeta de facturas sobre la mesa. Ahí, entre números y firmas, estaba escrita la historia de mi ingenuidad, y, sin quererlo, también la raíz de algo mucho más grande que estaba a punto de nacer. Mientras seguía revisando las facturas, recordé con claridad la última reunión que tuvimos en casa de mi suegra, apenas 2 semanas antes del mensaje que cambiaría todo. Fue una tarde de sábado, el sol caía sobre los jardines de Coyoacán y la mesa del comedor estaba llena de catálogos, muestras de telas, bocetos de decoración y propuestas de menú. Yo llegué puntual, como siempre, con una carpeta organizada y varias ideas frescas para resolver los últimos detalles de la boda. Desde que crucé la puerta, sentí un ambiente extraño, como si las sonrisas fueran ensayadas y los gestos estuvieran cuidadosamente medidos. Mi cuñada me recibió con un abrazo rápido y una frase que sonó más automática que sincera: «Qué bueno que viniste, necesitamos tu ayuda». En ese momento no lo noté, pero hoy entiendo que la palabra ayuda nunca significó colaboración, sino responsabilidad completa. Mientras me acomodaba, vi a mi suegra sentada al final de la mesa, observando en silencio, con esa expresión calculada que siempre usa cuando quiere mantener el control sin decir una sola palabra. En cuanto me senté, empezó a hablar sobre el presupuesto, repitiendo que teníamos que ser cuidadosos con los gastos, como si mi bolsillo fuera una extensión natural de la familia. Durante la conversación, se discutieron flores, música, invitados y horarios, pero algo me llamó la atención. Cada vez que preguntaba por la lista definitiva de asistentes, mi cuñada desviaba el tema con una sonrisa forzada y un comentario superficial. «Ay, eso lo vemos después, no te preocupes, tú confía en mí», decía mientras pasaba las páginas de un catálogo de vestidos. Ahora, al recordar esa frase, casi puedo escuchar el eco de su doble intención. Hubo un momento que no olvido. Mientras hablábamos de los centros de mesa, mi suegra comentó, con tono ligero pero cargado de veneno, que lo importante era que la boda fuera un evento familiar, muy íntimo. En ese instante, algo en mi interior se encendió, pero no dije nada. Supuse que se refería a mantener el ambiente acogedor, jamás imaginé que era la primera pista de mi futura exclusión. Lo que entonces interpreté como un simple comentario, hoy lo entiendo como un ensayo disfrazado de cortesía. Salí de esa reunión convencida de que todo estaba bajo control. No sabía que, detrás de esas sonrisas medidas y palabras suaves, ya se estaba tejiendo una decisión silenciosa que me colocaría fuera de la celebración que yo misma había construido. El día de la boda amaneció con un cielo despejado y un sol brillante que parecía celebrar más que yo. Desde la ventana de mi departamento en Coyoacán, podía ver el movimiento inusual de autos lujosos estacionándose cerca del salón que yo misma había reservado. A la distancia, el sonido de la música, las risas y los murmullos se mezclaban en el aire, como un recordatorio cruel de que la fiesta que yo había construido ocurría sin mí. Cerré los ojos por un momento y traté de imaginar cada rincón del lugar, aunque no necesitaba hacerlo, lo conocía a la perfección, desde las lámparas doradas hasta la posición exacta de cada centro de mesa que yo había elegido con tanto cuidado. Pensé en el buffet, dispuesto con precisión, cada bandeja decorada para parecer una fotografía de revista. Recordé la tarde en que probé cada platillo, uno por uno, asegurándome de que el menú fuera variado y equilibrado. Ahí estaban ahora, sirviendo esos mismos canapés que yo aprobé, las copas de vino que yo seleccioné, el pastel que yo pagué. Y mientras todo eso ocurría, mi nombre ni siquiera figuraba en la lista de invitados. La ironía era tan absurda que tuve que reírme, aunque la risa sonara más amarga que liberadora. Me imaginé el momento exacto en que el mariachi, ese mismo que yo elegí después de escuchar grabaciones interminables, comenzó a tocar la primera canción. Pude verlos, vestidos impecables, entonando las melodías que llenarían el salón mientras mi cuñada y mi suegra sonreían orgullosas, como si todo aquello fuera producto exclusivo de su esfuerzo. El vestido de mi cuñada, la iluminación cálida, los arreglos florales, la pista de baile, cada detalle llevaba mi sello, y aún así yo era invisible. Los invitados brindaban con el vino espumoso que salió de mi tarjeta, posaban frente al fotógrafo que yo contraté y bailaban bajo las luces que yo aprobé. Me pregunté cuántos de ellos sabían realmente quién había hecho posible esa noche. Tal vez ninguno,
porque para todos era la boda perfecta, y yo era solo la sombra detrás del escenario. No por decisión propia, sino porque así lo habían querido. Ese día comprendí algo más profundo que cualquier decoración o factura. Podía estar ausente físicamente, pero todo en esa fiesta llevaba mi nombre, aunque ellos prefirieran borrarlo de la lista. Pasaron 2 días después de la boda y yo seguía intentando digerir todo lo ocurrido. No era solo el hecho de haber sido excluida, era la sensación amarga de haber financiado cada instante de una celebración de la que me borraron deliberadamente. Fue entonces cuando recibí una llamada de Marisol, una amiga cercana que estuvo en la lista de invitados. Su tono era nervioso, casi como si supiera que estaba a punto de abrir una herida más profunda. Me contó que durante la recepción escuchó a mi suegra hablar con un par de tías sobre la necesidad de mantener la boda como un evento familiar muy íntimo, y que, según sus palabras, algunas personas no encajaban en la esencia de la familia. Cuando Marisol me repitió esas frases exactas, sentí que algo en mí se quebraba por dentro. No era un error, no era un malentendido. Fue una decisión consciente. Apoyé la frente en la mano mientras trataba de ordenar mis pensamientos. No podía creer que después de todo el esfuerzo, después de cada peso invertido, yo fuera considerada una extraña en la misma familia en la que llevaba 15 años. Y lo más irónico era que siempre pensé que mi suegra me toleraba, al menos por mantener la paz. Ahora entendía que no solo me toleraba, sino que había aprendido a usar mi buena voluntad como herramienta para lograr lo que quería. Marisol, intentando suavizar el golpe, me dijo que varios invitados estaban sorprendidos por mi ausencia, pero que mi suegra había explicado que yo no podía asistir por motivos personales. Ese detalle fue el que más me dolió, porque no solo me excluyó, sino que también inventó una versión conveniente para justificarlo ante los demás. Cerré los ojos y dejé escapar un suspiro largo, sintiendo que la rabia y la decepción se entrelazaban como dos viejas conocidas. Lo que más me dolía no era haber sido rechazada, sino darme cuenta de que todo fue calculado desde el principio. Esa reunión en su casa, las sonrisas amables, las palabras suaves, los agradecimientos vacíos, todo fue parte de un plan silencioso que me dejó pagando una boda en la que ni siquiera tenía un lugar en la mesa. Sentí que mi dignidad estaba en juego, pero también algo más poderoso se encendía dentro de mí, la certeza de que esta vez no iban a salirse con la suya. Esa noche, después de la llamada con Marisol, me senté en la terraza de mi departamento con una copa de vino que no sabía si bebía por placer o por necesidad. El silencio de Coyoacán contrastaba con el ruido que todavía debía resonar en el salón donde yo misma había construido una celebración perfecta para otros. Encendí una vela, respiré hondo y comencé a poner en orden cada pensamiento. Por primera vez en días, no sentí rabia, sino una claridad que me sorprendió. Había dedicado meses a planear cada detalle, había invertido tiempo, energía y dinero, y me habían tratado como a una desconocida. Si ellos podían borrar mi nombre de la lista, yo podía borrar mi culpa por querer agradarles. Me serví otra copa y abrí la carpeta de contrato sobre la mesa. Ahí estaba todo, la reserva del salón, el contrato con el catering, los pagos a los músicos, las flores, la iluminación y hasta las horas extras de los fotógrafos. Cada firma era mía. Cada peso que sostenía esa boda había salido de mi cuenta. Me incliné hacia atrás y sonreí con ironía. Por primera vez entendí que, aunque me sacaron de la fiesta, el verdadero control seguía estando en mis manos. No porque quisiera vengarme, sino porque descubrí que mi poder nunca estuvo en sus palabras ni en sus invitaciones, sino en mis decisiones. Pensé en mi suegra, en su sonrisa contenida, en su tono calculado al hablar de eventos familiares íntimos. Pensé en mi cuñada, en su voz dulce que tantas veces usó para pedirme favores sin llamarlos favores. Y pensé en mí misma, en la ingenuidad con la que acepté cada compromiso creyendo que estaba construyendo lazos. La verdad era otra, yo construí una fiesta, no una familia. Ese día decidí que mi dignidad no iba a costar un centavo más. Apagué la vela, tomé un sorbo final y cerré la carpeta. No sentí necesidad de reclamar ni de dar explicaciones. Ellos podían tener su boda, sus fotos y su lista de invitados cuidadosamente seleccionada. Yo me quedaba con algo más valioso, la certeza de que nunca más volvería a regalar mi tiempo, mi dinero ni mi paz a personas que no saben valorarlo. Y esa decisión, silenciosa y firme, fue el inicio de un nuevo capítulo para mí. Pasaron algunos días después de mi decisión y, aunque por fuera parecía tranquila, por dentro comenzaba a hilar cada pieza de un plan que no necesitaba gritos ni confrontaciones. No era venganza, era justicia silenciosa.
Saqué nuevamente la carpeta de contratos y la extendí sobre la mesa. Cada hoja tenía mi firma, cada servicio contratado pasaba por mi autorización. Fue entonces cuando marqué el número del administrador del salón. Hablamos con amabilidad, casi como viejos conocidos. Le recordé que la factura seguía a mi nombre y que cualquier cambio relacionado con el evento debía informarse directamente conmigo. Confirmé también que todos los pagos estaban liquidados y, antes de colgar, pedí una copia actualizada del contrato. Nada dramático, solo dejando claro que la responsable legal seguía siendo yo. Después llamé a la empresa del catering. La gerente, que me conocía de tantas degustaciones, me atendió con tono afectuoso. Le pedí que me enviara un informe detallado de los consumos, las modificaciones de última hora y los servicios extra solicitados durante la boda. No era curiosidad, era control. Si algo había aprendido, era que quien paga también decide qué tan lejos se puede estirar la generosidad. Mientras hablábamos, sonreí al imaginar la cara de mi suegra si supiera que cada botella descorchada, cada canapé extra y cada hora adicional del servicio todavía estaban bajo mi supervisión. No necesitaba cancelar nada ni crear conflictos. Solo estaba recuperando lo que era mío, mi autoridad sobre todo aquello que construí. Incluso el fotógrafo, al que contraté personalmente, me envió un enlace privado con las fotos originales antes de entregarlas al resto de la familia. Las vi en silencio, reconociendo cada rincón que yo había planeado, cada flor que yo elegí, cada mesa perfectamente decorada gracias a mis decisiones. No sentí rabia, sino una extraña satisfacción. Mi objetivo no era humillar a nadie ni arruinar recuerdos. Era simplemente recordarme a mí misma que el valor de mis acciones no dependía de la aprobación de otros. Mientras ellos presumían su boda perfecta, yo recuperaba, poco a poco, el control que intentaron quitarme. Fue en ese instante que comprendí que el verdadero poder no se ejerce gritando ni imponiendo, sino sabiendo exactamente dónde colocar cada ficha. Y las mías seguían, una por una, en su sitio. El domingo siguiente desperté con una paz extraña, como si el peso de los últimos meses se hubiera evaporado mientras dormía. Preparé café, abrí las ventanas y dejé que la luz de la mañana llenara la sala. Por primera vez desde que recibí el mensaje de mi suegra, no sentí rabia ni decepción. Sentí claridad. Me senté en la mesa con la carpeta de facturas y la cerré con cuidado, como quien guarda un capítulo terminado. Había comprendido que mi error no fue ayudar, sino dar más de lo que debía a quienes nunca supieron valorar mi esfuerzo. Y no me arrepiento de haber financiado la boda, me arrepiento de haber creído que formaba parte de una familia que, en realidad, nunca me incluyó. Tomé mi celular y vi las redes sociales inundadas de fotos de la fiesta. Invitados sonrientes, copas levantadas, música, luces, todo perfecto, al menos desde afuera. Cada imagen me recordaba mis decisiones, las flores que yo elegí, el vino que yo probé, el mariachi que yo contraté. Lejos de dolerme, me hizo sonreír. Comprendí que mi ausencia física no borraba mi presencia en cada detalle de esa celebración. Podían excluirme de la lista, pero no podían borrar mi huella. Esa boda llevaba mi nombre, aunque intentaran negarlo. Apagué el teléfono y serví otra taza de café, esta vez sin prisa. Entendí que mi silencio fue más poderoso que cualquier reclamo. No tuve que discutir, no tuve que exhibir a nadie, no tuve que buscar justicia, porque la justicia ya estaba escrita en cada contrato, en cada factura y en cada firma que llevaba mi nombre. Ellos sabían lo que hice, y yo también. Y eso era suficiente. Mientras el aroma del café llenaba la habitación, hice una promesa silenciosa: nunca más invertiría mi tiempo, mi dinero y mi energía en quienes no saben valorar. Aprendí que los lazos de sangre no garantizan respeto y que el cariño no se compra con banquetes ni decoraciones. A veces, el mayor acto de amor propio es saber cuándo retirarse y cuándo dejar que otros carguen con el peso de sus propias decisiones. Sonreí al pensar en la frase que ahora se había convertido en mi mantra personal: quien paga, manda. Ese día entendí que mi poder nunca estuvo en la invitación que no llegó, sino en la libertad de decidir quién merece estar en mi mesa, y quién no.